Hola, ¿cómo están todos y todas? Ya comencé a grabar, así que vamos a comenzar con el auxiliar. Primero, ¿alguien tiene alguna duda del ramo como de información o de materia, no sé? Bueno, como ya sabrán, quedó publicada la tarea 1 y el plazo es hasta el lunes 3, que es la fecha del control 2, control 1, perdón. Y, ¿qué más? Tienen que leer las instrucciones, que son principalmente que la tarea se puede entregar de a dos, e idealmente que la hagan de a dos, porque por eso está pensada, y que tienen que escribir la manuscrita, valga la redundancia, ya sea en papel y la escanean o por un programa en tablet o cosas así. La cosa es que no tiene que ser tipeada, eso es como reglas del profe. ¿Alguna otra duda? Ya. Antes de comenzar con el auxiliar propiamente tal, bueno, el propuesto, tipeada escrita en computador, con LaTeX, Word, lo que sea. Sí, viene de type en inglés, que tipear, no sé cómo se traduce exactamente. Ya, el propuesto llegaron un par de dudas, lo cual es bueno, ya que la idea es como que no sea evidente la pregunta y que trabajen un poco más con la materia. La A fue como la que tuvo menos problemas la gente, y la B fue la que tuvo más problemas, y lo que se entiende porque era un tanto más difícil. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere algún comentario? ¿Estaba muy fácil, muy difícil? Yo creo que el problema estaba al final, cuando uno tenía que concluir, porque seguir los pasos uno y 2 no era muy difícil, sino que el tercer paso, donde era concluir, como que estaba el problema. Sí, esa era como la gran dificultad de la pregunta. Tenían como que, sí, el paso del 2 al 3 era sencillo, pero no les puedo contar tanto el truco porque, bueno, si han visto, esta pregunta se repite en la tarea, o sea, una manera muy similar. Sí, lo que se tenían que dar cuenta es que podían imaginarse la situación como una gran piscina de bolitas, ¿ya? Y como distribuía uniformemente. Entonces, para separar la urna, lo que ustedes hacían era como dividir la piscina en la mitad. Y ahí te quedaba como urna uno y urna 2. Y como está uniformemente, o sea, el supuesto que se podía tomar las bolitas, como que tomar una blanca de la primera urna era un medio simplemente, porque era como sacar n2 sobre n. Sí. Y eso era como el salto, como tratar de imaginarse la situación y decir que como que estaban uniformemente distribuidas, que podían ser dos urnas equivalentes, y como tienen la misma cantidad de elementos cada una, se podía decir que eh, era la probabilidad de n sobre 2n, y los n se iban y ahí te queda un medio. Ya, si el control es el 3, exacto. Están las fechas en el calendario, y el control 2 no está en el calendario, pero lo escribí en el foro, y la tarea se entrega el 3. ¿Alguna otra duda antes de pasar al auxiliar propiamente tal? Las décimas de los propuestos, a qué se dan? ¿A los controles o a las tareas, perdón? No, los controles. Una pregunta del control. Ya, gracias. Sí, como estas pueden, como si alguien lo hizo completamente bien, van a ser como 3 décimas para la P2 del control 1, por ejemplo. Ya yo les puedo subir ahora la P5A, como a la tarde. La P5 no la puedo subir porque era de la tarea. Eh, y, pero el P5S los puedo subir como después si quiero. Pero sí, para que el profe no me rete. Sí, hay a veces que se repiten las preguntas, como que el universo de preguntas de prueba es como acotado, más allá de que intentemos hacer lo más novedoso posible. Y así que voy a pasar al auxiliar, para que no nos quedemos sin tiempo. Ya este auxiliar es sobre todo lo visto de variable aleatoria en una dimensión. Ya es como todo. ¿Ya? Y en el resumen les puse principalmente las funciones de distribución, que son lo que vamos a usar mucho en el curso,
principalmente la binomial, que está en la fórmula, y la binomial, como así como una interpretación, es la probabilidad de que necesite la probabilidad de que yo tenga 4 éxitos en n repeticiones de un experimento. Y se denota binomial n, p, con n la cantidad de experimentos máximos que puedo realizar, y p la probabilidad de tener un éxito en cada experimento. Y para la binomial negativa, esta también es su fórmula, se llama binomial negativa porque es como lo contrario a la binomial, pues lo que calcula es la cantidad de k repeticiones que tenga que hacer un experimento para encontrar r éxitos, ¿ya? Y se denota binomial n con bn de r, p, con r los éxitos que requiero y la probabilidad de encontrar un éxito. Y así como un caso particular de la binomial negativa es la geométrica, que es que se toma cuando es una binomial de r igual a 1, es decir, la probabilidad de que requiera como k éxitos, medio enredado, de k repeticiones para encontrar un éxito, ¿ya? Y se denota G de P. Y finalmente, en cuanto a las discretas, tenemos la Poisson, que la dieron el auxiliar pasado con el Bruno, pero digamos a conversar un poco más de ella, porque es bastante importante. Es como la de las discretas, como la que más se usa en la vida como diaria. Y, y diría que es la segunda como más común en la vida. Sí, yo he grabado todo lo que dije anteriormente, después se repite. Y ahí las funciones de distribución de variable continua, esto podríamos decir que es como lo más nuevo. Así que vamos a hablar principalmente de la uniforme, que es la más sencilla. Esta es su fórmula. Y que, bueno, es uniforme porque es constante para todo x. Ya para todo x dentro del intervalo tiene igual función de margen. Ya, esa es como la gracia y por eso se llama uniforme. Y por último vamos a ver el teorema del cambio de variable en una dimensión, que es como si tengo un x que sé cómo distribuye, puedo encontrar cómo distribuye y en función de una relación entre ambas variables. ¿Ya? ¿Sigue alguna duda con la materia? Ya, vamos a partir. P1. Sea x una variable aleatoria tal que distribuye como una binomial np. Calcule p de x igual a k cuando n tiende a infinito, p tiende a 0 y np es igual a un lambda cualquiera. ¿Ya? Entonces P1. De la P1 sabemos que n tiende a infinito, p tiende a 0 y tenemos una relación que n y p es igual a lambda. Estos son como los datos del problema. Y lo que nosotros queremos calcular es básicamente esto. La probabilidad de x sea igual a k cuando se genere todo este escenario. ¿Ya? Primero, como sabemos cómo distribuye x, porque en el enunciado sale que una binomial n, p, esta probabilidad se puede calcular. Y es la definición de una función binomial, que está ya en el resumen, que es la combinación de n sobre k de p a la k por 1 menos p a la n menos k. ¿Ya? Luego, como el límite yo lo estoy tirando a infinito, el p implícitamente se va a 0. Y eso es por esta relación. Así que para no tener como un doble límite, voy a escribir el p como una función de n. Entonces, el límite me queda tal cual. También voy a desarmar la combinación. Y ahora, como dije, el p lo escribo como una función de n. Es decir, va a ser lambda sobre n a la k y 1 menos lambda n a la n menos k. ¿Ya? Ahí me queda como todo dependiente de n y no tengo ningún problema. Ya, ahora lo que voy a hacer, voy a sacar del límite todo lo que no dependa de n, que es el lambda a la k, ¿sale? Y el k factorial que salió de la combinación. Va a quedar
n factorial sobre n menos k factorial por 1 sobre n, y todo esto a la k, y el 1 menos lambda sobre n a la n menos k. Ya, lo que está fuera del límite se queda tal cual. Luego, si se fijan, como que con esto me puedo echar como algunos términos del n factorial. Como que me va a matar, porque esto lo puedo escribir como n por n menos 1 por hasta n más, no, n menos k más 1. N menos k más 1 por n menos k factorial. ¿Ya? Y ahí como que también estoy escribiendo n factorial. Entonces me puedo echar esto con esto. Así que esto se va. Y si se fijan, yo aquí lo que tengo es k elementos multiplicándose. Porque entre n y n menos k más 1 hay en total, incluyendo ambos, k elementos, ¿ya? Y de acá nos quedó un n a la k, es decir, n multiplicados k veces. Es decir, tengo como la misma cantidad arriba y abajo, multiplicándose de cosas. ¿Ya? Por ahora lo voy a dejar así. Y aquí queda tal cual. ¿Puedes repetir eso de que arriba tenemos k elementos? Ya. Desde n menos k más 1 hasta n, si se ponen a contar, bueno, no en teoría, pero si se imaginan cómo es la cuenta, va a haber k elementos. ¿Por qué? Porque parte el 1, después viene n menos k más 2, así sucesivamente hasta que llegamos n menos k más k. Y este es el último término. ¿Ya? Entonces eso, el número que va aquí acompañando es como lo que cuenta. Cuenta el 1, el 2, hasta aquí al k menos 1, hasta el k. ¿Ya? No sé si quedó claro con eso. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Ya, no hay problema. Entonces tengo k acá y k acá. Ahora lo que voy a hacer, más o menos como un truco de esos que se saca el DIM, es agrupar, como tengo k, arriba y abajo, un elemento con cada uno. Y ahí voy a tener como k parejas. Es decir, voy a tener el n sobre n por n menos 1 sobre n, así hasta completar las k parejas y llegar al n menos k más 1. Y ahí aquí tengo como n productos. Y lo que está acá, sí. Y también voy a separar esta como exponente. Y me va a quedar 1 menos lambda n a la n por 1 menos lambda n a la menos k. Ya, y ahora suelto el límite. ¿Qué pasa? Aquí en todos tengo un polinomio de igual grado, porque esto es como es muy similar a, bueno, exactamente, n a la 1, lo mismo acá, aquí esto es muy similar a n a la 1, aquí tengo un n a la 1 abajo, y así con todos los elementos, tengo puros polinomios de igual grado. ¿Y cuál es el límite de un polinomio de igual grado que se está dividiendo? Es 1. Así que todos estos, cuando n tiende a infinito, es igual a 1. ¿Ya? Así que tengo k veces 1. ¿Ya? No pasó nada. Luego acá si se fijan, como el n tiende a infinito, esto tiende a 0. Por lo tanto, lo que está dentro del paréntesis tiende a 1, y al elevarlo a la k cualquier número natural, esto va a tender a 1. ¿Ya? Y aquí donde viene el truco. Si se fijan, y recuerdan como de intro al cálculo creo, esto, cuando n tiene infinito, tiende a la exponencial de menos lambda. ¿Ya? ¿Cierto? Como por definición de la función exponencial. ¿Ya? Luego voy a juntar todo. Así que díganme, ¿tienen alguna duda sobre los límites que apliqué? No, ya. Entonces ahora voy a juntar todo.
Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que x de x sea igual a k va a ser igual a lo que quedó fuera del límite, que es lambda k sobre k factorial, por lo que me resultó del límite, que es la exponencial de menos lambda. Y esto es como conocido, ¿eh? Como ya lo hemos visto antes. En efecto, esto corresponde a la definición de una Poisson, ¿ya? Así que cuando se cumplen todo eso, que el n tiende a infinito, que el p a 0 y el n por p es igual a una constante, a un cierto número, podemos decir que el x distribuye con una Poisson de parámetro lambda. Así que de ahí nace la Poisson. La Poisson es un caso muy particular de una binomial. La binomial para un evento raro. Y la Poisson, como les dije, se aplica mucho como en la realidad. ¿Por qué? Porque sirve para calcular la probabilidad de ciertas repeticiones de un evento como relativamente raro. Como por ejemplo, la cantidad de gente que se sube al metro, la cantidad de autos que pasan por hora o por lo que sea. Son para la probabilidad de contar eventos en un tiempo determinado. También así como un dato pero muy freak, la ocurrencia de una revolución liberal en el siglo XIX en Europa estuvo modelada como una Poisson, como que la probabilidad de ocurrencia era rara y además modelable. Increíble. Sí, así que para darles como un ejemplo, si ustedes saben de datos que en una hora en realidad pasan 200 autos en una hora, en blanco encalada frente a la U, y ustedes quieren, ¿cuál es calcular la probabilidad de que pasen 100 autos en una hora? Ustedes lo que hacen es simplemente reemplazar esto, porque saben que X, la cantidad de autos, distribuye como una Poisson de parámetro 200, ¿ya? Como que esto tiene que ser dato. Así que simplemente ustedes reemplazan 200 a la 100 por exponencial de menos 200 sobre 200 factorial en una calculadora y van a tener la probabilidad de que pasen 100 autos por blanco encalada en una hora. ¿Ya? Gracias. Iván, Eso. dale nomás, dale. Que no. Eso. Sí. No sé si estaba bien escrito eso. Sí, no era me 100 tenía factorial tranquilo. porque el K es la cantidad que tú quieres ahora. Ahora sí, Iván, Dime, me quedó la duda cuando estaba ahí reemplazando los valores. ¿en qué parte? El n factorial de arriba lo dejaste a la n menos k más 1 en la tercera línea. ¿Acá? Sí. Ahí Sí. no caché en qué lo reemplazaste. O sea, por qué lo. Ya, es que después de esto venía como n menos k menos 1, así sucesivamente, y eso corresponde al n menos k factorial. Y No lo había visto. sí, y de la Ya, combinación, como que tenía uno abajo, entonces me lo eché y sí, buena. Gracias. ujú. Ya, Tomás, cuéntame tu duda. O ya la No, era respondí. para que quería ver algo en esta ecuación. O sea, en Bueno, este desarrollo, perdón. ya, sí, Ya estoy listo, gracias. dale. Ya, eso en cuanto a la Poisson. La Poisson la van a ver muchas veces, así que nunca le vamos a poder calcular numéricamente cosas porque cualquier computadora normal, calculadora normal, como que explota al ver esto. Así que va a ser más que nada cosas teóricas, como valores generales. Así que no se asusten a los que les cuesta, como a mí, problemas con valores numéricos reales. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de pasar a la P2? Ya, porque en la P2 vamos a dejar de lado un rato las variables discretas y vamos a pasar a una continua. En particular vamos a trabajar con un uniforme. Disculpa, Dime. ¿podría explicar de nuevo por qué eran K elementos en la expresión anterior? Ya, sí, no hay problema. Que aquí vamos a tener como el n menos k más 1
luego n menos k más 2, y este como índice va a contar, como cuántos elementos hay. Y para nosotros, al llegar a uno que sea igual a n, nosotros necesitamos n menos k más k, ¿ya? Y como el que va, este sumando es el que va contando, vamos a pasar del 1 al 2, al 3, al 4, hasta el k, ¿ya? Por eso puedo saber que hay k elementos aquí arriba. Ah, ok, ahora entiendo, gracias. Sí. Sí, no, si no es evidente, así que si les cuesta, como veanlo con calma, porque en serio, como que la primera vez, como dicen, ¿en serio son K? Pues sí son K. Ya. Entonces, P2. Considere los intervalos I1, que va entre el 0 y el L sub 1, y el intervalo 2, que va entre el 0 y el L sub 2. Con L sub 2 me ayuda el L sub 1. Se escoge un intervalo al azar y luego se escoge un punto X con distribución uniforme en dicho intervalo. Si se sabe que X es menor a A, calcule la probabilidad de que se haya escogido el intervalo 1. Ya. Vamos a explicar más o menos cómo es el problema en caso que sea medio enredado. Nosotros tenemos una recta numérica, ¿ya? Y voy a tener dos números que van a ser como el L1 y el L2. En L1, este va a ser el L1. Si yo cojo un elemento en el intervalo 1, yo sé que la probabilidad de ese evento va a estar asociada a un uniforme entre 0 y L1. ¿Por qué? Porque sé que tengo una probabilidad uniforme, va a ser igual a la elección de un elemento igual a todos los demás elementos. Por lo tanto, el uniforme se define como la probabilidad, como que todos los integrantes de dicho intervalo tengan igual probabilidad de elección. Se va a denotar como uniforme entre 0 y L1, que son las dimensiones del intervalo, y que sea uniforme entre 0 y L1, como pueden ver acá, se asocia a una marginal, que es como la resta, 1 sobre la resta de los elementos del intervalo, ¿ya? Así que la marginal de ese intervalo me quedaría como F1, por así llamarlo, de X, va a estar definida por llave y va a ser 1 sobre L1 si es que si X está en el intervalo 1, y 0 si X no está en el intervalo 2, digo intervalo 1, ¿ya? Y a su vez también tengo el intervalo 2, que es como todo esto, y el intervalo 2 se define también como una probabilidad uniforme entre 0 y L2, que es el límite de ese intervalo, lo que va a implicar de que la marginal del intervalo 2 va a ser igual a 1 sobre L2 si es que X está en el intervalo 2, y la de X0 si es que X no está en el intervalo 2, ¿ya? Y lo que me preguntan, esto fue como una contextualización, todavía no veo la pregunta en sí, dicen, si se sabe que X es menor a, calcule la probabilidad de que haya escogido el intervalo 1, ¿ya? Y yo lo que hago es dar un punto cualquiera, puede ser, no sé, y digo que es A. Iván, Dime. esos intervalos todos parten desde el 0, ¿cierto? Sí, todos parten del 0, que es la recta, Sí. pero lo hago al tiro. Sí, todos parten donde el 0. Por eso el uniforme está entre 0 y L, ¿ya? Porque es como lo que cubre todo el intervalo. Entonces yo tomo un elemento A cualquiera, de cualquier punto de la recta, y si yo sé que el X está acá, ¿cuál es la probabilidad de que sea? No, al revés, perdón. Si yo sé que el X está entre 0 y A, ¿cuál es la probabilidad de que haya escogido este intervalo? ¿Ya? Entonces esto es lo que tengo que calcular. Yo sé que el X es menor a A. Yo sé que el número está entre 0 y A. ¿Cuál es la probabilidad de que el intervalo que haya escogido sea el intervalo 1? Ya, pero aquí, ¿qué pasa? Yo sé como al revés, como que si un elemento está en el intervalo,
Y con eso puedo saber de que C es mayor o menor a A. Por eso, lo que yo hago es aplicar Bayes, para así darme vuelta la probabilidad. Con eso me va a quedar que la probabilidad de que X sea menor a A, dado el intervalo 1, por la probabilidad de que esté en el intervalo, y ya escogí el intervalo 1, dividido la probabilidad de que X sea menor a A. Pero aquí hay un detalle muy importante. Esto es relativamente sencillo de calcular, pero hay un detalle. Yo no sé dónde está A, ¿ya? Entonces, si A está ahí, está acá, el color que quería, está acá, o está acá, la probabilidad es muy distinta, porque porque la probabilidad de que X esté en este intervalo, si es que el A está dentro del intervalo, es muy distinta a que a la que X esté dentro del intervalo 1 si es que el A está por acá. Porque el A como que me marca hasta dónde puede estar X, pero si el X está como muy fuera del intervalo, es como muy difícil que esté en el intervalo, pero si está dentro del intervalo, es como muy obvio que está en el intervalo. Por eso, tengo que separar en casos, en según dónde puede estar A. Y por eso, para calcular esta probabilidad, me tengo que poner en los tres casos que yo les mencioné anteriormente. El primer caso es que A sea menor al límite del primer intervalo, es decir, el A está aquí adentro, ¿ya? Así que tiene que ser muy probable de que el X esté en este intervalo. Iván, Dime. esta parte es como lo mismo que usar el teorema de probabilidades totales. No, el probabilidades totales lo vamos a aplicar, pero para esto. Por eso, a eso me refería, para el denominador. Sí, sí, sí. Ah, ya, En general, siempre probabilidades totales va a apañar para calcular la probabilidad que está abajo. Si esto como en algunos libros se llama evidencia. Pero no lo vamos a hacer acá, pero como dato, ¿no? Y la evidencia siempre, casi siempre, es muy conveniente usar probabilidades totales. ¿Ya? Así que vamos a calcular primero el término de aquí arriba. Ya. Como sé que X distribuye uniformemente, va a ser simplemente integrar su marginal en dx en los límites que nos dice el problema. Como solamente hay un límite inferior, digo superior, lo escribimos así. Pero tenemos una condición. ¿Y qué nos dice esa condición? Esa condición nos dice de que el X está acá, ¿ya? Que está en este intervalo. Por lo tanto, esa marginal no va a ser cualquier marginal, va a ser la marginal de 1. ¿Y qué nos dice la marginal de 1? Además de que es igual a 1 sobre L1, nos dice que esta marginal no, entre fuera del intervalo, es decir, para los números menores a 0, es 0, ¿ya? Así que la integral entre infinito y 0 es 0, así que no me aporta nada. Así que en vez de ser entre menos infinito, 0 menos infinito, y A, va a ser entre 0 y A, que es como donde esto no es 0, ¿ya? Y esto es como integrar una constante, así que A sobre L1, ¿ya? ¿Dudas con este cálculo de la uniforme? Que vamos a calcular muchos uniformes, así que tiene que quedar claro desde el inicio. Iván, Dime. para este caso, lo mismo entonces, ¿Mm? si es menor igual o menor. Para este Ah, caso, sí, lo mismo si entonces es menor igual al A o menor. sí, eso no lo dije, pero es como importante. Una, en una variable continua, los iguales no importan. La probabilidad de que x sea igual a k es 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad en una función continua es una integral. Y si yo integro como un número, como que no tiene grosor. Entonces esa integral siempre es 0. Así que si tomo o no tomo el número me da lo mismo. Porque estaría tomando como una barrita de la integral de grosor despreciable. Así que nos aporta probabilidad. ¿Quedó claro con eso? Sí, sí, gracias. Sí.
En continua, como que tomar un número o no tomarlo me da lo mismo, no aporta la probabilidad ni resta. ¿Ya? Y como le spoileé, como lo de abajo tenemos que hacerla con probabilidades totales, voy a calcular la otra probabilidad condicional también. Es esta, que en vez de haber tomado el intervalo 1, tomé el otro intervalo. Así que al tiro voy a escribir esto como de esta forma, que va a ser entre 0 y a de la marginal 2, es decir, L sobre 1 sobre L sub 2 de x, y aquí la integral es la misma, sobre L sub 2. Ya, y ahora como tengo las probabilidades condicionales calculadas, me va a ser muy sencillo calcular la probabilidad de lo que está abajo. Porque la probabilidad condicional va a ser, la probabilidad total va a ser la condicional por la probabilidad de que tenga la condición más la otra condicional por la otra condición. Ya, pero ahí ustedes dirán, pero yo no sé cuál es la probabilidad de escoger un intervalo. Ya, aquí ustedes pueden tomar un supuesto en que hay una dicotomía entre la elección de intervalos, por lo tanto, tomar un intervalo, entre tomar uno y otro intervalo, la probabilidad va a ser igual y no tengo la opción como no tomar el intervalo, así que voy a decir que es un medio. Es como lanzar cara o sello en una moneda, ¿ya? Por lo tanto, esto me va a quedar como A sobre L1 por un medio más A sobre L2 por un Iván, medio. Dime. ¿puedes explicar de nuevo eso por qué era un medio? ¿Cómo asumir eso? Ya. Sí, yo voy a asumir que la probabilidad de escoger un intervalo o escoger el otro van a ser iguales, ¿ya? Además, no tengo la opción de no escoger un intervalo o de escoger los dos, como que son eventos como excluyentes. Y al tener dos eventos excluyentes que son iguales, la probabilidad es un medio. Es el mismo caso de sacar cara o sello una moneda. Como que tengo que sacar o cara o sello, Ya, no puedo sacar los dos ni ninguna. Ujú. ya, perfecto. Y ahora, como pusiste P de X igual a, supongo que eso es menor, ¿o no? Sí, correcto, se me fue. Ya. ¿Lo he escrito bien ahí? Sí. Ya. Y aquí simplemente sumo, me queda medios por L1 más L2 sobre L1 por L2. Ya. Y aquí si se fijan, esto ya lo tenemos, esto ya les dije recién cuál era, y lo acabamos, y lo de abajo lo acabamos de calcular. Entonces, la probabilidad de coger el intervalo 1, dado que es x es menor a a, va a ser igual a sobre L1 por un medio sobre a medios L1 más L2 sobre L1 por L2. Esto lo desarrollo y me queda L2 sobre L1 más L2. Ya como que el A se va, el medio también, y el L1 se me va con el L1 que está aquí abajo. ¿Ya? Y esto es para el caso en que A es menor a L1. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Porque los demás son muy homólogos, con algunos trucos que ahí les voy a decir. ¿No? Ya. Yo tengo una duda como con la materia, Dime. que siempre hacemos como para un intervalo, por ejemplo, x menor a a, ¿Ya? y cuando tomamos un punto, la integral da como 1, O sea, tú o sea, dices da el coeficiente, como que da. como calcular la probabilidad de que un igual, Algo así, ya que la integral te queda como entre A sí, y de la marginal. Y cuando sí. tú integras algo entre un punto, eso es cero. Porque tú lo que estás haciendo, Ah, ya. que si tengo aquí como la curva, la integral es el área bajo la curva. Como por ejemplo, si integro entre A y B, es
la integral entre A y B. Pero aquí tengo entre A y A, entonces como esa línea, y como que las líneas no tienen grosor, así que no integro nada. Ah, ya, sí. Sí, Ahí está el cero ya. sí, no, sí, está bien preguntar, porque es una buena duda. Como que esto como lo enseñan en diferencial, pero con el tiempo se olvida, son cosas que Iván, no valen mucho. Dime. una consulta. En este caso, o sea, no lo usamos, pero de repente hay momentos en que nosotros cuando decimos que está en una parte, es como la probabilidad de que esté ahí por la probabilidad de que no esté ahí. No sé si me doy a Sí, entender. En este caso no se usaría porque es una variable continua. sí, es que más que esté o que no esté, tienes que fijarte en la condición, que cuarta como la probabilidad. Entonces yo tengo que escribir como todos los eventos que me pueden afectar, ¿ya? Y los eventos son Ah, como claro. escoger un intervalo o escojo el otro. Si tuviera como 3 intervalos, le tendría como que sumar otra condición con otra probabilidad, ¿ya? Gracias. Ya. Entonces, Iván, una dime. pregunta. ¿Por qué en esta pregunta puedes asumir que los intervalos son iguales? O sea, no son iguales. Puedo decir que es igual su elección, como un poco diferente. Y puedo decir eso porque no me dicen lo contrario, y como que tiene sentido la pregunta. Por eso les dije, es un supuesto. Ustedes cuando desarrollen una pregunta, pueden tomarse los supuestos que quieran. Mientras no contradigan el problema y no sea algo como probabilísticamente imposible, se puede asumir. Aquí no te dicen que se escoge un intervalo, pero no te dicen como que uno tiene más probabilidad de escoger que el otro, así que puedo asumir que son iguales. Igual si tienen una duda, como puedo asumir esto en el control, ustedes lo pueden preguntar por el foro, ahí les vamos a responder. Si es como tiene sentido para el problema. Eso era como que no te dicen como que no puedes decir que son distintas su elección, así que puedo decir que son iguales. Ah, ya, aquí es que con el dibujo que había hecho para la explicación me había dado la impresión de que el intervalo 2 era más grande, por eso me había quedado la duda. Sí, no, el intervalo 2 es más grande, como en cantidad de elementos, pero en elección, la elección no tiene que ver con el largo. Eso sí, eso creo que con eso responde todo. Porque, Ah, ya, sí. sí, es como te digan que escojo dos caminos, como que puedo escoger el más corto porque es más rápido, pero puedo escoger el otro porque quiero hacer ejercicio. Entonces, como que la elección no tiene que ver con el largo. ¿Mm? Ya, ahora vamos a ver el Ya, segundo caso, gracias. en el que el A está fuera del intervalo 1, pero en el intervalo 2, es decir, está como entre medio de los dos L. Entonces el otro escenario es que el A esté entre medio de los dos límites, ¿ya? Y aquí tengo lo mismo, tengo exactamente el mismo Bayes, ¿ya? Porque esto es como, va más allá de dónde está, ¿ya? Si yo tengo que calcular esto, esto va a ser igual en los tres casos, así que simplemente voy a tener que calcular esto y la probabilidad de la evidencia, ¿ya? Entonces va a ser la probabilidad de que X sea menor a A, dado que escogí el primer intervalo. Aquí tengo que integrar la marginal entre 0 y A, la marginal 1. Pero ¿qué ocurre ahora? La marginal 1, hayamos dicho que es no 0 entre 0 y L-1, pero el A va más allá de L-1, así que me quedaría como así la cosa. Como entre 0 y L-1 de X sobre L1 más entre L-1 y A. Pero ¿qué pasa con la marginal de ese intervalo? En ese intervalo es 0, así que no integro nada. Así que simplemente esta probabilidad va a ser igual a esta integral, ¿no? Que es 1. Ya. Esto es importante, así que ¿tienen alguna duda? Y no es como muy obvio, así que pregúntenos. Ahí no debería ¿Podríais ser repetirlo? desde A hasta L1 o está bien así.
sea, como la descomposición. Bueno, en teoría da lo mismo, pero sí está bien. ¿Por qué? Porque es como 0, L1, L1A. Eso es como Ah, ya, verdad. el recorrido. Sí, sí. ¿Alguien más tenía una duda? No, que si podéis repetirlo. Ya. Como. Sí, es que yo tengo que integrar la marginal entre 0 y A. ¿Por qué entre 0 y A? Porque esto me dice el X el que manda, el que dice hasta dónde se integra. Pero Pero lo que dice eso es como la probabilidad de que X sea menor a A estando en el intervalo 1, pero A no estando en el intervalo 1. esta es la probabilidad de que esto me dice que esté en el intervalo 1. A ver, espérate. ¿Cómo lo digo mejor? Ah, sí, que yo cogí un X en el intervalo 1, ¿ya? Y el A, yo sé que está fuera del intervalo 1. Entonces, sí o sí, el X va a ser menor a A, porque yo tengo esto. Aquí tengo mi intervalo 1, Claro, sí te cacho. y yo sé que el X está acá, el X vive acá. Y yo tomo una A fuera de esto. Obviamente, la probabilidad va a ser menor a, X va a ser menor a A, porque como que está fuera del intervalo. ¿Sí? ¿Quedó claro con eso? Ya. Y ahora vamos a calcular con el otro intervalo. Que ahora, como el A está dentro de su intervalo, va a ser lo mismo acá. Ya no hay que separar la integral, porque me sigo manteniendo dentro del intervalo. No me salí como en el otro caso. Entonces va a ser la integral entre 0 y A de f2 de x, que es la integral entre 0 y A, no hay separación, me mantuve dentro del intervalo, de dx sobre L2. Y eso es igual a A sobre L2. Luego, la probabilidad de x sea menor a A, utilizando probabilidades totales, que es exactamente esto, la condicional por la condición más lo mismo, va a ser 1 por 1/2 más A sobre L2 por 1/2. Y eso es igual a 1/2 por L2 más A sobre L2. ¿Ya? Y ahora reemplazo todo para llegar a la al Bayes, que es reemplazar estos valores. Se va a hacer la condicional, que es 1, por la probabilidad de elegir el intervalo, que es 1/2, por 1/2 sobre L2 más A sobre L2. Con lo que me queda L2 sobre L2 más A. Y tal como nos imaginamos, la probabilidad fue distinta a lo que habíamos calculado antes. Ya no depende de L1, sino que depende de A. ¿Ya? ¿Alguna duda con ese caso antes de pasar al último? Es que A es mayor a L2. Y ahora el caso va a ser que A escapa de los dos intervalos. ¿Ya? Así que va a pasar para ambas probabilidades condicionales lo que ocurrió acá. Acá. Que nos vamos... Ah, no, todavía no llego. Nos vamos a fugar del intervalo. ¿Ya? Así que lo único que voy a tener que hacer es hacer la integral completa. ¿Ya? Así que ambas condicionales van a ser igual a 1. Es decir, probabilidad de que x sea menor a A, dado intervalo 1, igual a la probabilidad de que x menor a A, intervalo 2, va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque ya sé que el A supera a los dos intervalos, y como el x vive dentro del intervalo, obviamente el A va a ser menor, va a ser menor a, ¿ya? Así que llego y reemplazo para armar el Bayes.
y llego a que va a ser 1 por 1/2. Me faltó calcular esto, que va a ser 1 por 1/2 más 1 por 1/2 igual a 1. Y aquí también llevo un evento seguro. ¿Por qué? Porque como sé que el A está fuera de todos los intervalos y X está dentro de un intervalo, sí o sí va a ser menor a. Y esto va a ser igual a 1/2. Es decir, como que ya todo se reduce a escoger un intervalo al azar, ¿ya? Sin como información la que me entrega que el X sea menor a. Así como que esta información extra como que es obvia, como que ya no sirve. Ujú. ¿Alguna duda con estos problemas? Puede trabajar como primera vez Iván, Dime. que igual como que encuentro raro que sean también un medio, siendo que el intervalo de 0 a L1 está dentro del intervalo 0 a L2. Sí, no, es que por eso les dije. La elección da lo mismo como si en intervalo conjunto o sean disjuntos, sea uno más largo que el otro. Es escoger nomás. Porque fíjense cómo está construida la pregunta. Es como si fueran dos rectas distintas, ¿verdad? Sí, eso. Ya. Sí. Son como dos rectas distintas, pero similares, que las dos se puedan medir y poner números, por ejemplo. Ya. ¿Alguna otra duda? Iván, Dime. ¿la indicación es para el propuesto o es para la pregunta Al en sí? propuesto, exacto. Ya sé, que Ya. no lo habíamos ocupado, entonces estaba Sí, no, es que ahora les voy a preguntar cómo cambia el resultado si X sea igual a. Y como les dije, la probabilidad de que una variable continua sea igual a un valor es 0, porque estoy integrando un número. Entonces, para que no tengan ese problema y como que me digan es 0 porque no puedo integrar nada, les dije esa indicación. De que en vez de que suponer que sean como iguales, supongan que el X está como en un intervalo A más a epsilon y el epsilon tiende a 0. Como que ese es el truco. Ya más Y que... ¿Mm? no sé si podéis decirlo, pero y ahí también habría que ponerse en el caso de A menor que L1, después entre medio y después. Ya. Sí, exacto, el procedimiento es muy similar. Por eso lo que más me importa es que comenten y me digan como que hay dos resultados bastante llamativos. Entonces, comenten esos resultados llamativos porque el procedimiento es lo mismo que hice yo. No hay como dificultad en planteamiento, sino que en que comenten el resultado. Ya. ¿Alguna duda? Ya, porque ahora nos vamos a un break de 5 minutos. Así que cualquier duda... Ese es el propuesto que lleva, que es para las décimas, ¿o no? Sí, pero la trampa es que no es solo Ya. eso, po. También hay otras dos preguntas chicas. Sí, pero sí es propuesto por décima. Ya, así que vamos a hacer un pequeño break aquí hasta las 5:08, así que tomen agua y cosas así. Nos vemos.
Ya estamos de vuelta. La P3 también es de variable continua, así que si a alguien como que no le convenció, como para entender bien cómo se trabaja con probabilidad continua, aquí vamos a trabajar con otro ejemplo. Ya. Se dice que X tiene una distribución exponencial de parámetro alfa, denotado X distribuido como exponencial, si solo si tiene esta marginal, ¿ya? Y esto es válido solamente para los casos en que X sea positivo, ¿ya? La parte A dice, muestre que se cumple la propiedad de pérdida de memoria, es decir, que la probabilidad de que X sea mayor a S más T, dado que es mayor a S, es igual a la probabilidad de que X sea mayor a T. Ya, puede que a alguien le parezca similar como esta propiedad, y bueno, el propuesto del Bruno del auxiliar pasado es sobre esto, pero no es para una exponencial, sino para una geométrica, creo, porque la exponencial y la geométrica son las que tienen la probabilidad de pérdida de memoria. Así que yo voy a hacer el caso continuo, ustedes tienen que hacer el caso discreto, pero quizá les pueden parecer bastante similares y sirve como un hint para que trabajen. Ya, así que vamos con la A. Yo tengo que probar que la probabilidad de que X sea mayor a S más T, dado que es mayor a S, es igual a la probabilidad de T. La probabilidad de que sea mayor a T. Ya, así que a partir de este lado yo voy a querer llegar a eso. ¿Ya? Entonces, trabajamos con la condicional. Luego, si se fijan, como que hay dos formas de hacerlo. Me acabo de dar cuenta que hay dos formas de hacerlo. Ya. Voy a trabajar con la que se me ocurre recién, que es la probabilidad del bias. Va a ser va a ser con bias, que va a ser distinta a la que, la que hice en la pauta. Así que cuando vean la pauta, los que están viendo el video, los que están ahora aquí presentes, van a ver que son distintas, pero son lo mismo y vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Creo. ¿Lo hago o no lo hago? Sí, lo voy a hacer. Ya. Me va a quedar como la probabilidad de que X sea mayor a S, dado que X es mayor a S más T, por la probabilidad de que sea mayor a S más T, sobre la probabilidad de que sea mayor a S. Ya, si se fijan, yo sé que X es mayor a S más T, ¿ya? Por lo tanto, obviamente va a ser mayor a S, ¿ya? Porque T sé que es un número positivo, así que esta como probabilidad es un evento seguro, así que esto es igual a 1. 1 por la probabilidad de que X sea mayor a S más T. Divido la probabilidad de que X sea mayor a S. Ya, así que esta condicional va a ser lo mismo que escribir la probabilidad de X mayor a S más T sobre la probabilidad de que X sea mayor a S. ¿Ya? Por lo tanto, voy a calcular cada una independientemente. Primero, partiendo por lo de arriba. Probabilidad de que X sea mayor a S más T. Ya. Yo X conozco cómo distribuye. Y al distribuir como una continua, va a ser simplemente integrar su marginal. ¿Y cuál es su marginal? Como sé que es una exponencial de parámetro alfa, va a ser alfa exponencial de menos alfa x de x. Ya, ¿y cuáles van a ser los límites? El problema nos exige que el límite inferior sea s más t. Y no nos dice ningún límite superior. Y también la variable exponencial tampoco nos afirma ningún límite superior, solamente nos pide que sea mayor a 0. Y al no tener ningún límite por ningún lado, lo ponemos como infinito. ¿Ya? Por lo tanto, resuelvo esta integral. La primitiva de eso va a ser alfa sobre alfa menos alfa x, y lo integro entre s más t e infinito. ¿Ya? Luego, Iván, los alfas se me van a morir,
y me va a quedar ¿Por qué, solamente, qué te queda partido en alfa? Ah, la derivada, la integral, perdón. Sí. Ya. me va a quedar como exponencial de menos infinito x menos exponencial de menos alfa, perdón, alfa infinito, bueno, es lo mismo, y alfa s más t. Ya que tiende la menos exponencial en infinito, esto tiende a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a alfa, digo exponencial de los menos con menos se van, menos alfa x más t. Luego calculo lo que está aquí abajo, que es la probabilidad de que x sea mayor a s. También va a ser la integral entre s e infinito de alfa exponencial de menos alfa x de x. Y aquí igual, me va a quedar esta misma situación. Menos exponencial de menos alfa infinito, menos exponencial de menos alfa s en este caso. Y eso va a ser igual a exponencial de menos alfa s. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor a s más t, dado que x mayor a s, va a ser igual a la exponencial de menos alfa s más t sobre exponencial de menos alfa s. ¿Ya? Eso es igual a menos exponencial de alfa t. ¿Ya? Los s con los s se me van. Y eso es igual a la probabilidad de que x sea mayor a t. A priori no lo sabemos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular eso. Probabilidad de que x sea mayor a t es igual a la integral entre t e infinito de alfa menos de x. Sí, también podemos decir exactamente lo mismo, pero no quería que sonara tan sacado de la manga, así que ya lo voy a hacer. Y homólogamente este resultado podemos decir que es menos alfa t. Por lo tanto, demostramos que la probabilidad de pérdida de memoria de S más T dado de S igual a T. Y como les dije, ustedes tienen que probar para el propuesto del auxiliar test el caso discreto. Pueden utilizar como ayuda esto, al que no lo ha hecho. Y yo sé que ya han entregado los propuestos algunos. ¿Alguna duda con esto antes de pasar a la B, que puede ser media polémica? Así que tratemos de salvar las Y, dudas. Iván, Dime. ¿por qué aquí no ocupaste como probabilidades totales o no se podía eso? Es que no lo necesité. Podría haberlo hecho, pero no era necesario porque esto lo podía simplemente sacar por integración. Ya, perfecto. Sí, esto ¿Y en fue el como... anterior, por qué no se podía por integración? Porque me importaba mucho qué intervalo escogí para calcular la probabilidad. Ah, ya, perfecto. En cambio aquí esta información extra como que no aportó nada. Si hasta esta condicional se hizo uno, así como que no aportó mucho. Ya, buenísimo. Sí. ¿Alguna duda? Ya, vamos a pasar a la B. Esta se vio una tarea y fue como muy polémica, así que la vamos a hacer con harta calma. Suponga que la duración x en horas de cierto componente eléctrico es x y que distribuye con un exponencial de parámetro 1/2. Tres componentes C1, 2 y 3 se instalan en el circuito según el siguiente esquema. Este esquema. Si existe flujo de A a B por más de una hora, calcule. Ya. Aquí la condición que nos dan es que este circuito funcione. Como que pasa electricidad entre A y B. ¿De qué forma? A priori no lo sabemos. ¿Ya? Eso es como parte de la información que nos dan, que es como poca pero útil. Que por algún lado la corriente está pasando. Parte 1. La probabilidad de que C1 haya funcionado por más de una hora. Ya. Vamos a plantear el problema. Nos piden la probabilidad de que C1 haya funcionado por más de una hora, dado que hay flujo. ¿Ya?
Porque nos dicen que hay flujo y nos preguntan qué pasó con C1, ¿ya? Pero, como si se ve en el esquema, es mucho más fácil calcular que hay flujo dado el funcionamiento de un componente que al revés. Por lo tanto, aplicamos Bayes. Por lo tanto, esto va a quedar como la probabilidad de que haya flujo dado que C1 funcionó por más de una hora. Ahí esto en realidad es flujo por más de una hora. No lo quise escribir para no seguir usando notación, pero comprendan que haya flujo más de una hora. ¿Ya? Ya. Luego, vamos a calcular primero la condicional. Iván, perdón, Dime. que dijiste entonces que lo de arriba es como la probabilidad de que haya flujo por más de una hora, dado que C1 funcionó por más de una hora. Sí. Ya, ok. Ujú. Flujo dado C1 funcionó por más de una hora. Ya. Aquí lo voy a hacer de una manera como diferente. Voy a calcular la probabilidad como que haya flujo. Y después voy a imponer que C1 funcionó por más de una hora. ¿Y cuál es la probabilidad de que haya flujo? La probabilidad de que haya flujo es que haya flujo por arriba más que haya flujo por abajo, pero muy importante, que haya flujo por arriba y que haya flujo por abajo no son eventos disjuntos. Puede darse el caso de que haya flujo por arriba y por abajo. Ya, por lo tanto, tengo que restarle la intersección de los eventos. Es decir, la probabilidad de que haya flujo por arriba, por abajo. Es decir, que haya flujo por arriba y por abajo. Ya. Para que haya flujo por arriba, C1 y C2 tienen que funcionar por más de una hora. ¿Ya? Es decir, probabilidad de que C1 tiene que funcionar por más de una hora por la probabilidad de que C2 funcione por más de una hora. Y la probabilidad de que haya flujo por abajo es la probabilidad de que C3 dure por más de una hora. Y la probabilidad de que haya flujo por arriba y por abajo es un producto de las tres. C1, C2 y C3. Y ahora impongo la condición. Yo sé que esto ya pasó, es un evento seguro, ¿ya? Así que esto se me muere, esto es 1, ¿ya? Entonces va a ser simplemente esto. ¿Cómo fue? Asumiste que eso es uno porque estoy calculando la que haya flujos dado que hubo más de una Sí, hora en segundo. como es Ya, dado que esto ya pasó. Yo sé que va a perfecto. pasar, así que un evento seguro. No es estocástico, así que la probabilidad es 1. Ya. Y ahora como todos los elementos distribuyen de igual manera, puedo calcular como generalmente un C sub i por más de una hora. La probabilidad de que C sub i, que puede ser 2 o 3, funcione por más de una hora, porque los tres distribuyen de la igual manera, ¿ya? Que por medio de una exponencial de parámetro 1/2. Y esto ya lo habíamos calculado antes. Es homólogo a calcular esto. ¿Ya? Pero, Iván, Dime. que haya flujo por el C1, ¿no quiere decir que también haya flujo por el C2? Si están por arriba. ¿Cómo? Como que haya flujo en la componente 1, ¿no quiere decir también que haya flujo en la parte 2? Como en la componente 2. Sí, ese es el Entonces, ¿también sería un problema. evento seguro? Es que el evento seguro no es que haya flujo por arriba, es que esto
que C1 funcione por más de una hora. Todavía no sabemos, puede existir el caso en que C1 funcione, pero no haya flujo por arriba. Por eso está este elemento. Porque esto me sobrevivió. Y esto me sigue aportando la incertidumbre de que... Pero, ¿Mm? ¿cuál sería el caso en que la componente ese no esté funcionando? No entiendo por qué no funcionaría el C2 si es que el C1 está funcionando. Es porque son eventos independientes. Ya. ¿Sí? Entonces, que uno funcione no quiere decir que el otro sí funcione. Y el funcionamiento de uno y otro sería... son estocásticos. Depende de su función de probabilidad. Y sí, C1 lo puedo asumir como un cable. Y que los únicos componentes serían C2 y C3. Ya, Vicente, ¿en qué parte te perdiste? ¿Cuál igualdad? ¿Esta? Ya. Esto es como el gran cálculo de probabilidad para si es que hay flujo. ¿Ya? Pero yo no quiero calcular solo la probabilidad de que haya flujo, sino además quiero calcular la probabilidad de que haya flujo, dado que C1 funciona. Y como yo sé que C1 funciona, puedo decir que C1 ya como es un cable, como que no sé que va a funcionar sí o sí, por más de una hora. ¿Ya? Así que la probabilidad de esto, al ser un evento seguro, es 1. Así que reemplazo todas las probabilidades de que C1 sea mayor a 1 por un 1. Así que esto se va y esto también se va. Por lo tanto, la probabilidad de que haya flujo por arriba se va a reducir la probabilidad de que C2 funcione, que haya por abajo no cambie nada porque no depende de C1, y que haya por arriba y por abajo simplemente va a depender de que funcionen C2 y C3. ¿Ya? No sé si quedó más claro. Ya, bueno. Iván, la verdad es que no logro entender por qué son independientes el del C1 con el C2. Si yo tengo un circuito que me circula como corriente por ahí, me va a circular también por el otro componente, ¿no? No, que es el funcionamiento independiente. Aquí está. ¿No? Es que C1 no es como que pasa flujo por C1, sino que C1 como que está funcionando. Exacto. No como muy que bien, pasa el José. flujo. Creo que te estáis Sí. confundiendo con eso. Sí, yo sé que funciona, como que está prendido. Como ponerle un interruptor nomás cada una con las componentes. Sí. Ahí, perfecto. Sí, eso es lo que dice Nicolás en el chat. Es como que C1 funciona, que está bueno. Pero no quiere decir que esté circulando corriente. ¿Ya? Esa es como la trampa. Por eso les dije que esta pregunta es polémica, porque hay como varias interpretaciones, pero hay que como que leerlo con calma. Ya, entonces, con el escenario ya como dispuesto, todo se reduce a calcular las probabilidades. Y como cada componente funciona como una exponencial de parámetros 0,1, digo 0,5, perdón, simplemente calculo la integral, que es esta, y que es un caso muy homólogo a esto, porque va a ser la integral entre 1 e infinito de un medio exponencial de menos x medios de x. Así que esto va a ser igual a la exponencial de menos 1 sobre 2. ¿Ya? Porque el alfa ahora es un medio y el t ahora es 1. ¿Ya? Y eso numéricamente lo tengo, no lo tengo. Sí lo tengo. Es 0,6065. ¿Ya? Y ahora reemplazo todos los valores. Y reemplazando numéricamente, este problema me queda 0,8452. ¿Ya? Y si se fijan, con esto ya tenemos este y este. ¿Ya? Luego, nos falta lo de abajo. Y ahora lo de abajo es calcular esto. ¿Por qué? Porque aquí lo que hice calcular fue la probabilidad de que haya flujo por más de una hora. Todavía no impuse la condición. Y eso es lo que nosotros queremos ahora. Nosotros queremos que el flujo esté por más de una hora, pero no tenemos condición. Así que solamente podemos llegar a que va a ser igual a la probabilidad de C1 por más de una hora
la probabilidad de C2 por más de una hora, más la probabilidad de C3 por más de una hora, menos la probabilidad de C1 por más de una hora, C2 lo mismo, y por último C3. ¿Ya? Y hasta aquí no más puedo llegar, porque no sé más información. Y esto como el escenario más general. ¿Ya? También reemplazo numéricamente utilizando esto, y llego que es igual a 0,7513. Y con eso ya tengo calculado esto. Así que simplemente llego y reemplazo dentro del Bayes. Me queda que la probabilidad de que C1 funcione por más de una hora, dado que hay flujo, es igual a 0,6823. Y eso sería todo. Sí, fue medio enredado, pero espero que haya quedado claro. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. La parte 2 es bastante similar, solo que lo que quiero calcular es que haya flujo solo por C3. Es decir, que por acá no pase, no puedo escribir, por acá no pase, sino que solo por acá. ¿Ya? Y también utilizando el supuesto de que hay flujo por más de una hora. ¿Ya? Eso queda propuesto. El desarrollo es bastante similar, así que deberían poder hacerlo sin problema. Y cualquier cosa me pueden avisar, porque sé que pueden haber muchas dudas de interpretación. Como les dije, el problema, la Yo interpretación lo tengo complica. una duda, Iván. Dime. Aquí es que tú dijiste que normalmente cuando uno usa Bayes el denominador se calcula por teorema de probabilidades totales, pero en ¿Sí? este caso no se hizo porque como que no depende de nada, ¿cierto? Sí, como que es como siempre una sugerencia esa condición de utilizar probabilidades totales. Pues, pero en este caso era simplemente más fácil calcular como todos los casos y reemplazar nomás, porque ya como que lo habíamos calculado anteriormente. Ya, bueno, gracias. Ujú. Porque también se puede hacer como la probabilidad de haya flujo, dado que funciona C1, dado que funciona C2 y así sucesivamente, pero era mucho más engorroso. Y el resultado habría sido el mismo, pero me habría demorado más. Así que igual se podría haber hecho, hipotéticamente. Iván, Dime. el hecho de que haya flujo como por arriba quiere decir que las componentes están funcionando, ¿cierto? Claro, Ya, sí. sí. Eso tenía Ambas más tienen que confundido. funcionar para que haya flujo. En el caso de arriba. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Y ahí el propuesto 3 no tiene nada que ver con las anteriores, simplemente la puse de bonito. ¿Ya? Aquí simplemente la saqué larga para que me calculen el C, utilizando probabilidades básicas de una continua. ¿Ya? Sí, está como más amistoso los propuestos, son 3 preguntas cortas. ¿Ya? ¿Alguna duda? Vamos a pasar a la última pregunta. El 3, ya. Dice que uno de los componentes se daña y debe ser reemplazado por otro de menor calidad. Que hay que calcular el C, porque te dicen que la marginal está asociada a un C por X cuadrado, pero C no sé cuál es, así que eso tengo que calcular. Sí, eso nomás. Sí, por eso les dije, está como amistoso los propuestos, son 3 preguntas cortas. Y sí, como les dije, no tiene nada que ver con las preguntas anteriores. ¿Mm? Así que no hay nada numérico que calcular, a lo más el C que creo que les da de numérico. Sí, ya. ¿Alguna duda antes de pasar a la P4 y última? Ya. Aburrido en cuarentena, un niño lanza aviones de papel desde su ventana para matar el tiempo. Las aeronaves salen disparadas con un ángulo alfa con respecto al horizontal, que se modela con una variable aleatoria dispuesta como alfa distribuido uniforme menos alfa medio, menos pi medios, pi medios. Se define una nueva variable aleatoria y como la altura respecto al origen, situado donde se produce el despegue de su mano, a la cual el avión cruza a la otra acera de la ventana. Determine la función densidad de I. Ya, les voy a dibujar el caso, que es simplemente
yo tengo un avión, esto es como la altura, y de aquí sale. Y sale con un ángulo alfa, que puede ser entre pi medios, entre menos pi medios y pi medios, es decir, como que puede salir como por aquí abajo. Y es como la altura a la que llega, después de recorrer 12 metros. 12 metros. ¿Ya? Y yo, que conozco el problema, conozco solamente alfa, y como que la distancia hasta donde me iba la altura. Así que yo puedo escribir como el i en función de alfa, que es 12 tangente de alfa. Ya esto es como eso es trigonometría. ¿Y qué nos piden? Nos piden la marginal de i, que no la conozco. Ya, esto está como obviamente hecho para que trabajemos con el único teorema que no hemos usado, que es el cambio variable en una dimensión. ¿Ya? La fórmula se ve como media fea, pero es bastante sencilla. ¿Ya? Entonces vamos a identificar los elementos de la fórmula. El f de x es la marginal de la variable que sí conozco, que es el alfa del ángulo, porque sé que distribuye uniforme. Así que ese f de x está correcto. Y el h es la transformación, que en este caso es h de alfa sería 12 tangente de alfa. ¿Ya? ¿Y qué más nos piden? Déjenme ver la fórmula acá. A nosotros también nos piden el inverso. Es decir, lo contrario a esto. Tengo como que despejar el alfa. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Paso esto dividiendo para acá y después aplico el arco tangente. Así que me va a quedar arco tangente de i doceavos. ¿Ya? Y volvamos a la fórmula. Ya tengo el f, ya tengo el h a la menos 1. Ahora tengo que derivar el h a la menos 1. La derivada del h a la menos 1 respecto a i. Ya, la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Y sale un 12 por cadena. Un 1 sobre 12 por cadena. ¿Ya? Y con eso me va a quedar que la derivada es igual a 12 sobre 144 más i cuadrado. ¿Ya? Entonces, la fórmula de la nueva marginal que queremos calcular va a ser igual a f de x evaluado en h a la menos 1 por la derivada de h a la menos 1. Ya, pero de la marginal no hemos hablado, así que vamos a hablar ahora. Yo sé que alfa distribuye como un uniforme menos pi medios, ¿ya? Por lo tanto, la marginal x, aunque debería ser un alfa en todo sentido, la marginal de alfa va a valer 1 sobre pi si está entre menos pi medios y pi medios, y 0 si no, en todos los demás casos. Y lo que nosotros vamos a hacer es evaluar un arco tangente. ¿Y cuál es la gracia del arco tangente? Que el arco tangente solamente está definido entre menos pi medios y pi medios. ¿Ya? Así que esta marginal nos da un valor aceptable dentro de su dominio y lo podemos reemplazar simplemente como 1 sobre pi. 1 sobre pi. Es decir, va a ser 1 sobre pi. Por la derivada que ya la habíamos calculado, que es... Oh, aquí es un 4.
Y eso va a ser nuestra marginal de I. Y eso es todo. Sí, el 1 sobre pi nace de la distribución uniforme que está acá. Como les dije, el arco tangente va a estar entre menos pi medios y pi medios, así que tomo este elemento. El 0 como que no lo pesco porque no me sirve. No me sirve para el dominio que me impone un arco tangente. ¿Ya? Ya, esa fue toda la pregunta, pero... Iván, Dime. ese X sería un alfa, ¿no? Solamente por notación, ¿no? Sí, es por El notación. que Voy está, a reemplazarlo todo mejor para que quede más claro. el que está en el intervalo. El único segundo. Correcto. Muchas gracias. Sí. Porque es la marginal de alfa. Entonces, los valores de alfa me van a imponer el valor de la marginal. Y ahí eso es toda la pregunta. Ustedes hacen eso en el control y está perfecto. No hay problema. Pero yo cuando fui estudiante de este ramo, falté a la clase de el teorema del cambio de valor en una dimensión. Así que nunca lo aprendí. Lo aprendí cuando fui auxiliar. Así que yo lo hubiera hecho de la siguiente manera. Yo quiero calcular una marginal. ¿Y cómo puedo calcular una marginal? La marginal, por definición, es igual a la derivada de la probabilidad de que es la derivada de la acumulada. Y aquí la escribí como de la manera más formal posible. ¿Ya? Entonces, una manera para encontrar la marginal es calcular la acumulada y... ¿Anoté bien? Al revés, perdón. Pero simple notación. Es calcular la acumulada, no, sí, calcular la acumulada y llegar y derivarla respecto a I, que es la variable en cuestión. Sí, este ramo como que si no aprendes una cosa lo puedes aprender de otra manera. Es que es bastante acumulativo, así que si algo se le escapa, como que lo pueden paliar con otra materia. Ya, así que lo que vamos a hacer va a ser calcular la acumulada y después derivarla. Ya, así que vamos a calcular la acumulada. Ya. Yo I no sé cómo distribuye, así que no puedo llegar y calcular esta acumulada. Pero que ese de I, sé que I es igual a esto. A la probabilidad I sé que es igual a 12 tangente de alfa. Porque yo conozco esta transformación. ¿Ya? Así que puedo llegar y usarla. ¿Ya? Y ahí como que me queda otra forma de escribir la acumulada de I en función de algo que no es I. ¿Ya? Y ahora lo que yo voy a hacer, como no conozco I, voy a despejar alfa, que es lo que sí conozco, porque sí conozco cómo distribuye alfa, como un uniforme. Y que esto me va a quedar como el arco tangente de I sobre 12. ¿Ya? Iván, Dime. eso es la acumulada, pero estáis poniendo Y menor o igual que Y, o es mi idea. Sí, es que ya a medida que vayan trabajando con variables continuas, van a ver que siempre van a aparecer dos letras cuando dan un caso general. Una grande y una chica. Esta grande es como decir la variable aleatoria tanto, y el chica es como un número. ¿Ya? Espérense, se me quedó pegado. No, espérense. Ahí sí. Sí, el i grande va a decir la variable y el i chica va a ser como los valores que puede tomar la variable. ¿Ya? Van a haber muchas anotaciones y es media enredada, pero se aprende con práctica. Ya a medida que vayan haciendo ejercicio van a decir, ah, ya esta es la variable, esto es como los variables el valor que puede tomar la variable. ¿Ya? Ya, buena, gracias. Sí, igual, si no les siguen quedando con dudas, pueden preguntar al profe, lo va a explicar de maravilla. ¿Ya? Ya, así que ya puedo calcular esta probabilidad, porque alfa sí sé cómo se distribuye, así que puedo calcular como la probabilidad por sí. Ya, alfa. ¿Qué es? Alfa es un uniforme menos pi medios, ¿ya? Así que el límite inferior de la
de la integral va a ser menos pi medios. Y el superior va a ser el que dicta el problema, que va a ser arco tangente de I sobre 12. Y integrado en su marginal. ¿Y cuál es su marginal? 1 sobre pi medios. 1 sobre pi, perdón. De alfa. ¿Ya? Y aquí es simplemente una integral de una constante que va a ser 1 sobre pi por arco tangente de I doceavos más pi medios. Ya, y esto lo pueden encontrar de esta manera también como f mayúscula alfa. Y esta es la acumulada. Y como yo quiero la f chica, derivo la f grande. Ya, el arco, esto me va a quedar 1 sobre pi por la derivada del arco tangente de I sobre 12 más pi medios, todo esto derivado. Iván, Dime. la derivada de f sub alfa, ¿no? Sí, toda la razón. Ah, ya. Sí, todo f sub alfa en función de I. Ya. Esto me va a quedar 1 más I cuadrado sobre 144. Esto se me va porque no depende de I. Y se van a dar cuenta que llegamos a lo mismo. Ah, y me falta un 12 por cadena. Así que llegamos a lo mismo. Es igual a 1 sobre pi por 12 sobre 144 más I cuadrado. Que es exactamente lo mismo que antes. Así cualquiera de los dos caminos vale. Así que eso fue la P5, la P4 y ese fue todo el auxiliar. ¿Alguna duda? Iván, Dime. ¿qué valores le habíais puesto al FDI? Que no alcancé a cachar cuando lo pusiste. Que dijiste que según los valores del F de alfa dependían los valores de FDI. ¿Cuál FDI? El último. No es que después de derivar obtenemos ¿cómo se llama? Función de distribución, creo que se llama. ¿Tú dices esto? Sí, que creo que en la página anterior lo había puesto así como que vale tanto en tal caso y vale cero en el otro. O fue mi idea. No, el F... No te Ah, entiendo. solo había que encontrar el FI. Sí, solo encontrar el FI. Y lo Ah, encontramos ya, de dos maneras iguales. Ya. ¿Alguna duda? Iván, Sí. no entendí bien por qué el f de alfa, F de en la primera parte, la primera forma en la que lo hiciste, ¿Ya? ¿por qué se puede tomar simplemente que es 1 partido en pi y no como considerar el otro caso, el 0? Ya, porque lo que estamos haciendo es evaluar el f de alfa en h a la menos 1. ¿Y qué es h a la menos 1? Un arco tangente. Y el arco tangente tiene su dominio, su imagen, solamente entre menos pi medios y pi medios. Así que sí o sí va a entrar en este caso. Y solo en este caso. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra más? Me gustó que participaban harto en esta clase. Me aburrí nada, prácticamente. Sí, es bastante bueno que pregunten, como que le da más dinamismo a la clase. Sí, así que felicitaciones, muchas gracias a todos y todas. ¿Algo más? Porque eso sería todo lo que tengo presupuestado. Tienen tres propuestos chicos que hacer. Mismas reglas que antes, tienen hasta la próxima clase que haga, que no sé cuándo será, 2 semanas, si es que no hay vacaciones entre medio. Así que eso, que les vaya bien, estudien para el control, suerte en la tarea, cualquier cosa nos pueden preguntar. ¿Ya? Dejar de grabar. También lo que están viendo el video, si algo no se entendió acá, me pueden contactar por correo. Suerte.